buenas tardes, jueves 1 de diciembre, las 8:03 de la tarde, ya estamos por aquí de vuelta en el cierre de Wall Street para analizar las claves del cierre del día de hoy. Como pueden ver, los índices ahora mismo, tenemos el Nasdaq Composite, bueno, tenemos territorio negativo, justamente el Nasdaq ahora mismo rozando ese cero, ahora mismo en 0% durante el día de hoy, el S&P 500 en menos 0,23 y el Dow Jones en menos 0,79. Como pueden ver, día en principio, bueno, aguantando un poco la subida que veíamos ayer, la subida tan drástica que vimos después de las palabras de Powell, que recuerden, las palabras de Powell fueron lo que gustó al mercado y por lo que el mercado subió tanto. Fue lo primero porque dijeron que las magnitudes de las subidas iban a ser a partir de diciembre, justo diciembre, a partir de ahora, más pequeñas, porque bueno, no sabían los riesgos que generaba todas esas subidas acumuladas. Eso ya lo sabíamos de las minutas de noviembre. Recuerden que estuvimos aquí en el cierre de Wall Street analizando esas minutas de la reunión del 2 de noviembre y veíamos que ya se decía, que ya había un párrafo que decía que las subidas, todos los miembros habían considerado que las subidas debían ser de menor magnitud a partir de cuanto antes, a partir de ya. Y ayer se confirmó por Jerome Powell, pero lo que también gustó al mercado fue una frase que dijo, que es que le preguntaron, cuando ya veíamos la parte de las preguntas, le hicieron una pregunta sobre si habría recesión o no habría recesión en 2023 debido a todas estas subidas acumuladas, a lo que Powell respondió que él cree que se puede lograr un soft landing. Por lo tanto, que él cree que se puede terminar todo este proceso de subidas de tipos, todo este ciclo de subidas, sin generar una recesión. Entonces eso sorprendió mucho al mercado, lo que también hizo que los índices continuasen con esas subidas que veíamos el Nasdaq cerrando por encima del 4%, ¿no? Hoy, pues, calmada un poco la sesión. Hemos tenido a Williams, que ha salido a hablar otra vez. Hemos tenido también a Bowman, que bueno, que también ha recargado un poco lo mismo, ¿no? Bowman ha dicho que es necesario bajar esa magnitud de las subidas, que eso les va a permitir ir viendo el impacto de sus acciones. Básicamente no cambia, hay que recordar que reducir la magnitud de las subidas no cambia nada en cuanto a la tasa terminal. La tasa terminal sigue siendo la misma y de hecho varios miembros de la Fed han recalcado que será superior a lo que se estimaba en septiembre. Por tanto, la tasa terminal sigue siendo la misma hasta el sitio donde se van a subir los tipos, pero dicen que lo van a hacer en menor magnitud. Eso también gusta al mercado, pero ¿por qué lo hacen en menor magnitud si al final no cambia nada? Bueno, pues porque ellos van subiendo y en vez de subir 75 y ver que algo se rompe, suben 25 y ven si algo se está rompiendo. Y entonces saben si pueden, pues, evitar subir otros 25 o evitar hacer otra subida, ¿no? Entonces eso les va dando más margen de maniobra a reaccionar ante los datos. Pero claro, la pregunta que surge es, si tanto dices, Powell, que crees en el soft landing, ¿por qué todos los miembros de la Fed queréis ir con menores subidas de tipos? Ir con menores magnitudes, porque tenéis miedo de los posibles datos que pueden ir saliendo y del posible daño que puede hacer la subida acumulada de tipos. Entonces, si tenéis ese miedo y por eso tenéis que hacer menores subidas, menor magnitud de subidas, perdón, pero al final la tasa a la que vais a llegar es la misma, es porque queréis ir viendo los efectos reunión tras reunión. Por tanto, decir que crees en el soft landing cuando estás reconociendo que tienes que hacer magnitudes más pequeñas por si acaso se rompe algo, poder actuar de mejor forma o de forma más rápida o no romperlo demasiado, es un poco incoherente, ¿no? El discurso es un poco contradictorio, cuanto menos. Ya veíamos que Bullard hablaba de esa tasa de entre el 5 y el 7% y también recalcaba que creen el soft landing. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto los tipos pueden llegar por encima o casi cercanos al 7% y que eso genere un soft landing y que eso no ocurra nada en la economía. Vamos a ver porque hay muchos datos. Pero lo más importante, estamos viendo los índices rebotar. Y ahora, claro, el rally sigue vivo. Hemos roto, el S&P 500 rompió ayer esa media de 200. Tenemos ahora una tendencia bajista importante. Bueno, creo que lo tengo por aquí, el gráfico. Vamos a ponerlo en pantalla. Ahí lo tenemos, el gráfico del S&P 500, como vemos, esa línea roja, esa media de 200, rotura ayer al alza, hoy apoyando también en esa media. Falta confirmar esa rotura de la tendencia bajista completa, esa que llevamos haciendo desde el inicio de las caídas. Y a partir de ahí, si se rompiese el máximo anterior, que es el máximo que veíamos en verano, pues a partir de ahí ya podríamos hablar de otra tendencia, pero hasta entonces todavía seguimos en un máximo menor al que veíamos en verano, recordémoslo. Y
Y bueno, hay muchos analistas que están diciendo, recordemos que aquí compartimos la visión de Mike Wilson, de Morgan Stanley. Morgan Stanley, Mike Wilson, es un analista que lleva acertando bastante todo el año y que decía, posiblemente el año que viene veamos los 3.000 puntos en el S&P 500 en la primera mitad de año, a medida que los datos económicos se van debilitando. Pero decía que ahora para final de año podía venir un rally. Y de hecho he revisado y lo dijo el 10 de noviembre. Y el 10 de noviembre, estamos a 1 de diciembre, ha pasado ya casi menos de un mes, unos 20 días, y dijo el 10 de noviembre que ese rally que había podía ser incentivado por unos datos de inflación mejores, lo que se está viendo, por una Fed un poco más dovish, lo que se está viendo, y que el rally podría durar hasta los 4.150, 4.200. Dio esa pauta más o menos. Veremos si acierta y si ese es el punto en el que los índices terminan ese rally alcista o si, por el contrario, continúan todavía más lejos. Eso ya habrá que ir viéndolo y obviamente a medida que veamos confirmaciones, pues esa opinión irá cambiando. Dicho esto, ¿qué vamos a esperar mañana del dato de empleo, el dato más importante que está mirando el mercado? ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque esto podría cambiarlo todo. Entonces, podría cambiarlo todo hasta ahora. Hemos tenido datos de inflación muy buenos, por debajo de lo esperado. Hemos tenido un Powell que sorprendentemente, aunque diese tonos hawkish en su reunión, sorprendentemente tuvo esas dos frases muy dovish, esas dos frases que hemos comentado que gustaron mucho al mercado. Y tenemos mañana el dato de empleo. Hemos tenido esta semana el dato de ADP, que va siempre antes. Recuerden que el dato de ADP es el de las nóminas privadas. Esto nos muestra pues, cómo crece el sector privado en cuanto a nóminas. Y como pueden ver, se esperaba 200.000 nóminas y al final fueron 127.000. Entonces ha sido menos. Pero es que si miramos más en detalle, y esto se lo comentaba ayer en el análisis, si miramos más en detalle dentro de estas nóminas, vemos que se han destruido 100.000 puestos en el sector manufacturero, donde se han construido puestos de trabajo, que por eso hemos tenido un dato mensual positivo, pero muy por debajo de lo esperado, ha sido en la parte de hospitality y leisure, todo lo que tiene que ver con servicios, todo lo que es hostelería, todo lo que es restauración, la parte sobre todo, si mirásemos más en detalle, veríamos la parte de restauración de comida rápida, restaurantes, disculpen, de comida rápida, ahí se ha generado mucho empleo. Claro, que luego uno se tiene que cuestionar cuál es la calidad del empleo que se genera. Y como pueden ver, pues si quitásemos esa parte de esa ganancia en esa parte de la economía, tendríamos una caída prácticamente, tendríamos un decrecimiento, una caída de las nóminas privadas del ADP. Sería un dato negativo, porque fíjense que 100.000 nóminas destruidas en la parte manufacturera y 77.000 en la parte de servicios profesionales y de negocios, ¿no? Y como podemos ver, donde sobre todo se destruyen empleos en la parte privadas, en las empresas más grandes, bueno, entre empresas o muy grandes o pequeñas entre 20 a 49 empleados. No hay una está clara. Lo que sí que vemos es que la mayoría de empleos se han creado en las empresas medianas de 50 a 249 trabajadores, porque ahí es donde se sitúan la mayoría de empresas de restauración, como hemos dicho, que es donde más empleos se han ganado. Y en la que más se ha destruido, en las más grandes, en las de más de 500 empleados, porque ahí es donde se sitúa casi todas las empresas manufactureras. Como podemos ver también, ayer Powell hizo referencia a una cosa muy importante, y es el JOLTS, los Job Openings. Los Job Openings es la demanda de empleos, cuando la gente está buscando cuántos puestos disponibles hay de demanda de trabajadores, ¿no? Fíjense que los Job Openings se publicaron justo ayer también, el dato actualizado es la línea que vemos en verde, ¿de acuerdo? Esta línea verde son los JOLTS, los Job Openings, y como vemos sí que han bajado, ahora mismo están en 10,33 millones. Sí que han bajado, pero no han bajado de una forma muy drástica todavía. Powell dijo ayer y recalcó que lo importante es que esta demanda de trabajadores se ajuste mucho para que el ratio baje. ¿Qué ratio? Pues comparado con la tasa de personas desempleadas, esa línea azul que ahora mismo está en 6 millones. ¿Cuántas personas desempleadas hay? 6 millones. ¿Cuántos puestos se buscan? 10 millones. Está la demanda muy superior a la oferta, lo que hace que el mercado laboral no se enfríe. Entonces, ¿cómo se ajusta eso? Pues haciendo que la demanda baje. Y como pueden ver, aquí el ratio, que sería cuántos puestos de trabajo hay disponible por cada trabajador desempleado, pues vemos 1,7 job openings, ¿no? Vemos que hay 1,7 puestos de trabajo disponibles por cada persona desempleada. Ese ratio debe bajar y es lo que ha recalcado Powell. Para mañana se esperan 200.000 nóminas no agrícolas. Recuerden que el dato del BLS de mañana compone tanto la parte pública como la parte privada. Fíjense que hemos visto ya cómo la tendencia poco a poco va bajando. Julio, a lo mejor por ser verano y demás, tuvimos ese dato, pero como vemos la tendencia va para abajo, veremos si sale por encima o por debajo de lo esperado. Para la parte del
Desempleo, se espera un 3,7%, mismo dato que el mes pasado, es donde estamos. Recuerden que el mes pasado vimos un incremento del 3,5% al 3,7%. ¿Y qué esperar en función de cómo salga el dato? He hecho una tabla rápida, ilustrativa, por si les es de ayuda, para cuando sale el dato de empleo, qué esperar ahora en estos momentos del mercado, porque al final la narrativa es lo que cuenta, los animal spirits es lo que cuenta ahora, como bien diría Robert Shiller, porque un mal dato ahora mismo está siendo un buen dato. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Fíjense, tenemos dos opciones, o sale un buen dato laboral o sale un mal dato laboral. Un buen dato laboral, ¿qué sería? Que el mercado laboral se mantiene fuerte, o por lo menos se mantiene por encima de las expectativas. Por tanto, eso sería por encima de 200.000 nóminas no agrícolas y por debajo la tasa de desempleo por debajo o igual al 3,7%. Si esto ocurre y sale encima muy caliente el dato laboral, más caliente de lo esperado, podríamos ver un rebote del dólar al alza, unos intereses también rebotando al alza y unos activos de riesgo a la baja, sugiriendo una Fed que va a tener que seguir siendo hawkish para controlar esta parte del mercado laboral o este dato que todavía no se enfría, ¿no? Pero visto lo que dijo Powell ayer, ojo, porque en principio esto ya lo deben saber, ya deben de saber el dato laboral y aún así quiso tomar esas declaraciones, así que aún así pues sugiere que la Fed pueda mantener el tono que mantuvo Powell el otro día, ¿no? Datos que apoyan que haya un dato superior a lo esperado. Bueno, hoy hemos tenido las initial claims que han bajado, por tanto han salido por debajo de las expectativas. Eso significa que hay menos solicitudes iniciales de desempleo, por tanto eso apoya el dato, pero tampoco es un dato que podamos medir bien porque es semanal. Y luego pues que los job openings se mantienen fuertes, como les he dicho, hay un ratio de 1,7 puestos de trabajo disponibles por cada persona desempleada, lo cual sigue siendo mucho. Entonces, esos son los argumentos que dan a que pueda haber un dato superior a lo esperado. Para un dato inferior a lo esperado sería pues por debajo de lo esperado, 200.000 nóminas, por debajo de eso, y una tasa de desempleo superior al 3,7, ya sea el 3,8, el 3,9, etc. ¿Eso qué generaría? Bueno, confirmaría lo que ha confirmado también el PMI de hoy, esa contracción económica que poco a poco ya se va enfriando el mercado laboral. Confirmaría dólar index a la baja, intereses seguirían a la baja, como ha pasado hoy cuando hemos visto el PMI del ISM entrar en zona de contracción, la economía estadounidense entrando en zona de contracción en la parte manufacturera, en 49 ha salido el PMI, y eso haría que los activos de riesgo pues pudiesen ir al alza, descontando que la Fed pues va a mantener este tono dovish, etc. Pero claro, la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el mercado se va a dar cuenta que las malas noticias, porque hasta ahora malas noticias son buenas noticias, pero ¿hasta cuándo el mercado va a decidir que las malas noticias ya son malas noticias? Porque ya realmente se destruye tanto empleo que ya no importa tanto si la Fed va a pivotar o no, sino cuánto empleo se va a destruir y hasta dónde se va a ir la tasa de desempleo, ¿no? A lo mejor es un poco complicado, pero al final es la narrativa del mercado que busca ahora mismo, ¿no? Si esto saliese mal, si saliese un dato laboral por debajo de lo esperado, sugeriría que la Fed mantenga el tono que tuvo Powell ayer y que están manteniendo todos los miembros de la Fed, o incluso un poquito más dovish. Se iría la probabilidad a 50 puntos básicos, aunque ya está ahí, ya el 75% de la probabilidad está en subida de 50 para diciembre. ¿Y datos que apoyan esto? Pues hemos visto las nóminas ADP, 100.000 puestos de trabajo destruidos en la parte manufacturera. Hemos visto el ISM, que les decía, la parte del sector manufacturera, que la categoría de empleo cae de 50 a 48,4, por tanto, está habiendo una destrucción de empleo en la parte manufacturera. Y también vemos que hay muchos despidos anunciados últimamente y congelación de la contratación. Así que ahí tienen lo que apoyaría cada uno de los datos para que lo sepan. Y dicho esto, damos ya la bienvenida a nuestros dos invitados para poner un poco de contexto sobre todo lo que está pasando, sobre qué opinan ellos. Damos la bienvenida ya a Yuri